La segunda ponencia va a estar explicada por Beatriz Pacheco García, como todos sabéis, colaboradora de BAO y actualmente también en temas de trastornos de alimentación, donde ejerce actualmente en el centro ABB. Bueno, pues yo voy a hablar de la comorbilidad que existe en el trastorno bipolar y los trastornos de la conducta alimentaria. Es un tema que veremos que está escasamente estudiado, pero que la prevalencia es bastante alta. Bueno, la comorbilidad, como ya a esta altura de la jornada hemos visto, es la concurrencia de dos o más trastornos mentales siempre que haya condiciones médicas para ambos. El trastorno bipolar, pues ya sabemos que es un trastorno afectivo, es un trastorno cerebral, tiene una base biológica, es orgánico, es crónico, es recurrente y recidivante, es decir, requiere un tratamiento y puede tener periodos, por lo tanto es fundamental para poderlo llevar bien. Se caracteriza por episodios, ciclos básicamente de tipo manía, la euforia, depresivo, mixto, que es el episodio, digamos, que mezcla síntomas eufóricos y síntomas de la manía, y la eutimia, que es la estabilidad. También podríamos hablar de la hipomanía, que ya la hemos comentado antes, que es una forma menor de la manía. Con respecto a los trastornos de la conducta alimentaria, tenemos que decir que son trastornos mentales, de verdad que se entienden muchas veces como trastornos que están más ligados a un tema más de peso, de imagen. Es cierto que esto influye, pero más como factores sociales y relacionales, como veremos ahora, pero es un trastorno mental, hay una base mental. ¿Qué tipos de trastornos alimentarios podemos identificar? Pues la anorexia nerviosa. En este trastorno las características principales a señalar serían un temor intenso a engordar, una obsesión por perder peso y controlar toda la comida y una alteración y distorsión de la forma y tamaño corporal. La prevalencia se da principalmente en mujeres, adolescentes y preadolescentes, desgraciadamente cada vez más frecuente, se están viendo casos incluso de anorexia en chicas de 8 años, en niñas de 8 años, o sea que ya se está empezando a ampliar este abanico. En el caso de la bulimia, destacar que lo que conlleva más bien es una elevada ansiedad, momentos de tensión emocional, de ansiedad, que implican atracones y empleo de conductas compensatorias. Estas conductas compensatorias podemos encuadrarlas dentro de, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, los vómitos o el ejercicio, también es bastante frecuente, así como el uso de laxantes, diuréticos y determinadas sustancias. La prevalencia es un poquito más alta, es un 3%, pero se suele dar más en la adolescencia tardía o en la etapa de la adultez temprana, es decir, como un poquito más tarde con respecto a la anorexia. Y por último hablar del trastorno por atracón o el síndrome del comedor compulsivo, que es más recientemente descubierto, que tiene una alta prevalencia, en torno a un 5%, y en el cual se caracteriza en forma de, digamos, atracones, picoteos o constantes sobreingestas. En este tipo de síndromes no se dan conductas purgativas, es decir, ni hay vómitos, ni hay a lo mejor necesidad de compensar a través del ejercicio. Y veremos que están muy frecuentemente presentes en trastornos mentales como el trastorno bipolar. En TCA, ¿qué se suele hacer en los trastornos alimentarios? Pues también hay que atenernos mucho a los factores físicos, conductuales, cognitivos y emocionales. ¿Por qué? Pues porque este trastorno, de alguna manera, aunque lo que se altera o lo que se ve más claramente es el patrón alimentario, detrás de ello hay mucho más. Hay mucho más en el sentido en que hay una serie de vivencias, de factores desencadenantes y tenemos un poco que trabajarlos para ver cómo funciona el trastorno alimentario. Para empezar a hablar de lo que son comorbilidades, datos ya un poco relacionando el trastorno bipolar y los trastornos alimentarios. Centrándonos primero en anorexia, podemos hablar que los síndromes depresivos, fijaros el porcentaje tan alto que aparece, más alto en el subtipo compulsivo purgativo y más bajo en el restrictivo, es decir, más alto en las personas que tienen un patrón ya más obsesivo, con más necesidad de rituales, de conductas de purga y demás. ¿Cuáles son los síntomas clínicos que vemos presentes en anorexia y en trastorno bipolar? Pues, por ejemplo, la tristeza, el aislamiento, el llanto, la anedonia, que es la dificultad para poder experimentar placer y disfrutar de cosas con las que antes lo hacíamos, sentimientos de minusvalía, de incapacidad, problemas de autoconcepto, de autoestima. Y bueno, también podemos detectar ciertos síntomas, como por ejemplo la pérdida de apetito y peso y el ánimo eufórico, la hiperactividad y el insomnio, sobre todo en episodios de manía, que además curiosamente se presenta más en los meses de invierno. Ahora veremos cómo en el trastorno bipolar hay también un patrón estacional típico, que es depresión invernal y manía o hipomanía en época estival, en época de verano. ¿Cuál es la hipótesis, por tanto, que tiene ahora mismo más apoyo? Pues que el desorden alimentario es consecuencia de lo afectivo, es decir, el trastorno afectivo iría en primer lugar y de alguna manera podemos detectar un trastorno alimentario que sería secundario o reactivo o subsindrómico a ese trastorno bipolar. En un 26 a un 49% de los casos, o sea, casi que a la mitad. Es una prevalencia bastante alta.
el 74% de los pacientes con bulimia presentan un primer episodio depresivo mayor simultáneo. Es decir, en lo afectivo vemos que se confirma de alguna manera como previo, como un carácter antecedente a la parte alimentaria. Tanto las pacientes bulímicas como las que tienen un trastorno depresivo mayor exhiben un poco la sintomatología que ya hemos comentado: inseguridad, sensación de inutilidad, culpabilidad. La bulimia nerviosa, entonces, podemos ir ya casi que definiendo que se presenta más claramente en episodios depresivos y episodios depresivos dentro del trastorno bipolar, más que en manía o en episodios mixtos. En manía es más fácil encontrar rasgos que podríamos cuadrar, quizá no diagnosticar, pero sí podrían cuadrar en trastornos anoresígenos. ¿Por qué? Pues porque la propia sintomatología de la manía es una sintomatología en la que hay fuga de ideas, hay hiperactividad, hay muchos proyectos, mucha rapidez, se va más rápido. Entonces hay un consumo mayor de energía y muchas veces no hay ni tiempo para comer. Entonces empezamos a bajar de peso. Esto también puede ser frecuente. Podemos decir que los estudios que tienen que ver con la comorbilidad entre trastorno bipolar y trastorno alimentario son más bien escasos, aunque lo poco que hay, que se ha revisado, concluye que la prevalencia entre ambos es bastante elevada, aproximadamente el 10%. ¿Cómo intervenir con estos pacientes? Lo primero y lo principal que han comentado esta mañana la mesa médica, la adherencia al tratamiento, es decir, el tratamiento farmacológico es la base. Sin esto no podemos entrar a trabajar los psicólogos, porque un paciente en fase de manía o en fase depresiva no podemos trabajar con él a nivel terapéutico, es imposible. Por lo tanto, como hemos dicho, primero estabilizar al paciente, luego tratar e identificar el problema alimentario, que puede ser que también haya variado una vez que se estabilice. Lo ideal, entonces, un tratamiento multidisciplinar, que es siempre el ideal para todo, en el que se trabaje en equipo para estabilizar y tratar al trastorno bipolar e integrar el tratamiento de lo alimentario en el tratamiento de los síntomas y signos del trastorno bipolar. La impulsividad es un rasgo que se relaciona con el comportamiento y las emociones. Entonces, de alguna manera, este rasgo está muy presente en trastorno bipolar, aproximadamente en un 13 o un 23% de los pacientes. Presentan impulsividad o bien como rasgo interepisódico, es decir, entre los episodios del trastorno, entre la depresión y la manía, o bien como consecuencia de estos. Y también está muy presente en el trastorno alimentario, especialmente en la bulimia. Ya para finalizar, pues las conclusiones un poco de todo lo que ha sido mi intervención. Los pacientes con trastorno bipolar presentan más desórdenes alimentarios que la población general, y a la inversa, aunque no necesariamente un paciente con trastorno alimentario va a tener que desarrollar un trastorno bipolar. Frecuentemente los pacientes bipolares con patologías alimentarias presentan un ciclaje rápido, es decir, pasan muy rápido de episodios depresivos a episodios de manía, de forma casi que incluso en 48 horas puede producirse un ciclaje rápido. Y esto es un factor de riesgo también para que haya una alteración alimentaria. Evidentemente, en estos momentos hay muchísima ansiedad y hay un difícil manejo de emociones. ¿Cuándo tenemos que sospechar, por tanto, de presencia de trastornos bipolares en TCA? Pues cuando existe comorbilidad con ansiedad, con abuso de sustancias y cuando a lo mejor vemos que hay un frecuente uso de fármacos, por ejemplo, o de sustancias anoresígenas, como puede ser la anfetamina. El perfil, concretarlo, mujeres jóvenes más que en hombres, con sobrepeso más que en pacientes con normopeso y con alteraciones en el temperamento, en el sueño. Por lo tanto, la conclusión importante que es interesante que quede clara es que la comorbilidad tipo que se encuentra es que la mayoría de los pacientes con trastorno bipolar, especialmente tipo 2, pueden tener alteraciones alimentarias que encajan o bien en un diagnóstico de bulimia purgativa o bien en un diagnóstico de trastorno por atracón, que recordamos en este diagnóstico no se da la conducta purgativa. Pero no se encuentra una asociación significativa entre el tipo de trastorno alimentario y ser bipolar. Pues esto es todo. Muchas gracias por su atención.